Capítulo 12. El regreso. Con cuánta impaciencia aguardaba Fernando la salida del barco que había de dejarle en las lejanas playas de la patria. Cómo maldecía el infernal ciclón que azotaba hacía 2 días la costa oriental de los Estados Unidos, impidiendo a los vapores hacerse a la mar. En tal estado de ánimo le había puesto la enigmática carta de doña Virginia, que habría sido capaz de hacer el viaje en una canoa y de arrostrar 1000 veces la muerte antes de vivir en aquella incertidumbre. Qué sombra fatídica iba a salirle al paso al desembarcar en su tierra. Qué pavorosa nueva iban a escuchar sus oídos. Su espíritu fluctuaba entre 2 ideas igualmente siniestras, de las cuales una, la muerte de Margarita, tomaba cada vez más cuerpo y se le aparecía a ratos como la única explicación verosímil, pues la otra idea, la de que ella hubiese dejado de amarle, le parecía tan absurda como si alterándose, sin causa, las leyes de la mecánica celeste, se apartasen de sus órbitas los astros. Al fin, el cielo se compadeció de su zozobra, permitiendo que amainase el temporal y que Fernando y sus 3 compañeros pudiesen abandonar aquella tierra tan diferente de la suya y tan poco simpática para ellos, en la cual habían encontrado, sin embargo, la hospitalidad y la libertad que la suya les negara. Corrían los primeros días de octubre y el océano se agitaba y hervía, sacudido por el vendaval, pero al llegar a la altura de las Antillas el vapor encontró el mar más sereno y solo por las tardes se desataban pasajeros chubascos. Qué larga pareció la travesía a Fernando y cuán lenta la marcha del buque. Tendido en una silla de lona pasaba las horas muertas contemplando el cabrilleo de las olas, cuyo incesante vaivén le recordaba el mar de cabezas que contempló desde el escenario la noche del estreno y aquel aleteo de millares de manos que le aplaudían frenéticas. Casi siempre el curso natural de sus pensamientos le llevaba a reflexionar sobre su actual situación y la de su patria. ¿A qué consagraría ahora las energías de su cerebro? ¿Continuaría la comenzada campaña de higienización moral, exhibiendo en las tablas o en el libro los vicios nacionales? El desenlace de la tragicomedia política, en la que había sido a la vez actor y espectador, había enfriado su entusiasmo patriótico y trocado sus ilusiones en profundo desencanto. Acababa de ver a las eminencias del bando oposicionista doblar humildemente la rodilla ante el nuevo ídolo impuesto por las bayonetas. Sabía que el pueblo había aceptado ya el amo que quisieron darle y que a los más alborotadores se les había tapado la boca con algunos mendrugos del presupuesto. Comprendía, no obstante, que no faltaban ciudadanos íntegros, viriles y conscientes de su deber. Pero, ¿cómo emprender la obra regeneradora con un grupo reducido e impotente? «Estamos perdidos, irremisiblemente perdidos», se decía con amargura Fernando. Y, sin querer, recordó el cuadro sombrío trazado por Mr. Ward. Aquel pueblo enfermo que se negaba a curarse y que no consentía siquiera que le hablasen de sus males. Pensó entonces también en aquel otro enfermo, el hermoso higuerón, tan sano en apariencia, cuyo mal se obstinaba en no ver el obcecado dueño. A él de desembarcar en Puerto Limón, la resolución de Fernando era irrevocable. Se casaría con Margarita, reduciría a metálico toda su fortuna e iría a radicarse en Europa, con firme propósito de no volver a su patria hasta que fuese digna del nombre de república y capaz de amparar a sus hijos con el escudo de la ley. Recordando las instrucciones de doña Virginia, se apresuró a ponerle un telegrama y enseguida tomó el tren para la capital, a donde llegó a las 9 de la noche. En la estación encontraron los emigrados 3 o 4 amigos que habían acudido a recibirlos, desafiando las iras ministeriales, y a un considerable grupo de copartidarios pertenecientes a la clase obrera, vigilado por otro grupo no menos considerable de policía montada. La primera pregunta que dirigió Fernando a sus conocidos fue para pedirles noticias de la familia Montalvo, pero en vez de las dolorosas nuevas que esperaba, oyó con sorpresa que salvo la enfermedad de don Rafael y ligeras indisposiciones de su hermana, nada anormal había ocurrido en el higuerón. De paso le refirieron los amigos el escándalo social motivado por la escapatoria de Luisa Valdés y no dejó de chocarle que los fugitivos hubiesen tomado pasaje a bordo del mismo barco en que viajaba Mr. Ward. ¿Había complicidad de parte del americano? ¿Fue mera coincidencia? No pudo Fernando conciliar el sueño de esa noche, menos por el traqueteo de la jornada que por el deseo de que amaneciese pronto para disipar de una vez la incertidumbre que le estaba matando. Se levantó muy temprano y desde las 8 comenzó a asomarse a la puerta, en espera del mensajero de doña Virginia. Ya se disponía a ir a la casa, cuando llegó Fermín a caballo a avisarle que la señora le estaba aguardando. Alegróse cordialmente el honrado mandador al ver de regreso al abogado, a quien tenía mucho cariño, y le estrechó la mano con esa encantadora familiaridad que gastan nuestros labriegos. A las preguntas de Fernando contestó compungido y lanzando un suspiro. «Ah, señor. Ya va pa un mes que están allá, y dende que volvieron está la niña Margarita muy tristona y no hay Dios posible que quiera salir del cuarto. Pa alivio de males le dio un ataque a don Rafael, otro día de llegao, y ya no puede menear la pierna derecha ni tiene alción en el brazo del mismo lado.
Sin pérdida de tiempo encaminóse Fernando al barrio de Amón, mientras Fermín se alejaba en dirección opuesta para ir al mercado a hacer sus compras. Aunque todas las ventanas de la casa estaban herméticamente cerradas, la puerta del zaguán se hallaba entreabierta. Fernando entró después de oprimir el botón de la campanilla eléctrica y al detenerse en la puerta de la sala vio en un rincón a doña Virginia con los codos apoyados en las rodillas y el pañuelo en los ojos. Corrió el joven a saludarla cariñosamente y ella le tendió los brazos sin articular palabra y llorando amargamente. «Pero, ¿qué es lo que pasa, por Dios?», gritó Fernando, lleno de mortal zozobra, «¿por qué me ocultan todos la verdad? Hable usted por lo que más quiera. ¿Ha muerto Margarita? ¿Verdad? Mejor que hubiera sido así», murmuró doña Virginia con voz entrecortada por los sollozos. Fernando se quedó petrificado, sintió como si un témpano de hielo descendiese desde su cabeza hasta los pies, miró al helado a la anciana y adivinando con rápida intuición lo sucedido, se llevó las manos a las sienes y se dejó caer en una silla. Doña Virginia se acercó a él y poniéndole una mano sobre el hombro, dijo tristemente: «Pobre amigo. Más valiera que no hubieras vuelto. Pero tenías que saberlo y te escribí para que oyeras de mi propia boca la verdad, era mi deber, Rafael y yo no podremos resistir este espantoso golpe, pero tú eres joven, puedes olvidar y perdonarla». Con la garganta oprimida por la pena se sentó al lado de Fernando, que continuaba inmóvil, abismado en su dolor, y comenzó lentamente el relato de la lúgubre historia. No le ocultó nada. La insidiosa conducta del extranjero, la no menos infame de Luisa, las terribles revelaciones de Margarita y por último la trágica escena de la llegada de don Rafael al día siguiente de la frustrada fuga. Pobre hermano mío. No es posible imaginarse su desesperación. Quería matarla y suicidarse después, cuánto me costó evitar nuevas desgracias y convencerlo que debíamos irnos ese mismo día para la finca. Yo me fui en coche con esa desgraciada, él se fue a la noche solo. Al día siguiente le dio un ataque y quedó paralítico. Pero no la perdona ni quiere verla más. La infeliz no sale de su cuarto, ay. ¿Por qué no se acordará Dios de nosotros? Escuchábala Fernando con los ojos bajos y una palidez cadavérica difundida por todo el rostro. Cuando terminó el relato, dijo con ira reconcentrada: «El miserable partió. Sí, y no volverá. ¿No has visto el anuncio que puso en los periódicos? Piensa radicarse en Nueva York y un hermano suyo, que vive en California, vendrá a hacerse cargo de la administración de la empresa». Fernando se levantó de repente y dijo con voz resuelta: «Doña Virginia, la acompañaré a usted a la hacienda. Necesito hablar hoy mismo con don Rafael». «¿Hablar con él? Imposible. No querrá. Se moriría de vergüenza. Vieras cómo lloraba anoche cuando le enseñé tu telegrama. Si usted no quiere que la acompañe, iré solo», insistió Fernando. Al ver la firme resolución del joven, cedió doña Virginia, y media hora después iban a caballo, camino de la finca, seguidos de Fermín que no cesaba de repetir gozoso: «Ora, si es verdad que se va a alentar el patrón y se van a alegrar toditos los de la casa con solo verlo a usted, don Fernando». Cuán monótono y triste le parecía ahora a Fernando el camino que en otro tiempo recorriera ufano, con el corazón repleto de amor y de ilusiones. Qué eco tan fúnebre, qué malestar tan insoportable despertaba en su alma el repiqueteo de los cascos de su potro en el empedrado, aquel alegre redoble que antes parecía ir pregonando su dicha. Igualmente pensativa y silenciosa iba doña Virginia, y apenas despegó los labios para ordenar a Fermín que se adelantase para prevenir a don Rafael. El mandador encontró al amo tomando el sol en su banco favorito, pero el pobre anciano no quiso recibir allí la visita y mandó a los criados que le trasladasen a su habitación. Dolorosa fue la entrevista. Los dos hombres permanecieron largo rato abrazados, y era tan profunda la desesperación de don Rafael que Fernando sintió por primera vez humedecérsele los ojos. Cuando logró dominar su emoción, dijo con voz solemne: «Don Rafael, todavía es tiempo de evitar que trascienda al público lo sucedido y de salvar el honor de todos. Yo me encargo de eso y lo conseguiré, se lo juro». El señor Montalvo movió tristemente la cabeza y murmuró: «Manchar mis canas. Deshonrar a un pobre viejo impedido. Ah, ¿por qué no me daría Dios un hijo varón?». «A falta de un hijo», replicó Fernando, «tiene usted un amigo que sabrá cumplir con su deber». Luego, llevando aparte a doña Virginia, le dijo en voz baja: «Antes de irme, desearía hablar 2 palabras con ella». «¿Con ella? Imposible. Sería una crueldad de tu parte». «Pues bien, entonces hágame el favor de repetirle lo que acabo de ofrecer a don Rafael. Dígale que la perdono todo el daño que me ha hecho y que, lejos de guardarle rencor por haber arruinado mi vida, haré que muy pronto pueda levantar la frente sin avergonzarse y vivir feliz al lado del hombre a quien ama». «¿Qué piensas hacer? ¿A dónde vas?», preguntó inquieta doña Virginia al ver que el joven hacía ademán de marcharse. «Muy lejos», replicó Fernando. Y salió de la casa sin volver la vista hacia atrás, como si temiera arrepentirse de la resolución tomada. Capítulo 13. Frente a frente.
Así que hubo acabado de comer, pasó Thomas Ward a su despacho para leer la correspondencia. Cuando se arrellanó en el diván de cuero de Rusia que estaba al lado del lujoso escritorio de caoba, reflejaba su semblante no solo esa beatitud particular del astrónomo satisfecho, sino también la del hombre de negocios que al terminar el día puede añadir a su haber algunos miles de dólares. Después de encender un habano, comenzó a romper sobres y a leer cartas, arrojando algunas a la canasta y guardando las demás en la papelera. Aunque la habitación estaba en el interior del edificio, llegaba hasta allí, como un trueno sordo y continuo, el rodar de automóviles, ómnibus y vehículos de toda especie, por ser aquella calle 14 una de las más trajinadas de Nueva York. De pronto el yanqui tomó del montón una carta cuyo sobre examinó con atención, como tratando de reconocer la letra. El pliego ostentaba el membrete del Hotel Astoria y contenía apenas 4 líneas que Mr. Ward leyó y releyó sin poder ocultar su sorpresa. Luego dobló el papel, se lo guardó en el bolsillo y dirigiendo una mirada a la péndola de bronce que adornaba la chimenea, dijo entre dientes: «Las 8 ya», y se quedó meditabundo, poniendo el oído a los 1000 rumores que venían desde la calle. Habían transcurrido escasamente 10 minutos cuando escuchó el ruido de un automóvil que se detuvo a la puerta y poco después entró un criado con una tarjeta diciendo: «Ese caballero espera en la antesala. ¿Le hago pasar al salón?» «No», respondió Mr. Ward, «condúcele hasta aquí y cuida de que nadie venga a interrumpirnos». Luego, abandonando el diván y sentándose en la silla giratoria del escritorio, entreabrió una gaveta en cuyo fondo brilló un objeto metálico y esperó con los ojos fijos en la puerta. En ella acababa de aparecer la arrogante figura de Fernando Rodríguez. El abogado vestía enteramente de negro y su expresión era poco tranquilizadora. El americano se levantó y dijo cortésmente: «Sírvase usted entrar y tomar asiento. Acabo de leer su carta, y si la hubiera recibido más temprano, habría ido a buscarle a su hotel». Sin corresponder a la amable invitación ni saludar siquiera, Fernando permaneció de pie en el umbral, mirando sin pestañear a su interlocutor, y dijo secamente: «Desembarqué hace pocas horas y mañana a mediodía partiré otra vez para mi patria. No tengo tiempo que perder. Usted debe sospechar a lo que vengo. A juzgar por su carta, desea usted arreglar un asunto íntimo que concierne únicamente a cierta persona y a mí. ¿No es eso? Se equivoca usted. Yo tengo para con esa persona el triple deber de caballero, compatriota y amigo, y en tal concepto vengo solamente a decir a usted lo siguiente. O repara usted su infamia casándose con esa persona, o mañana temprano se bate usted a muerte conmigo. Ante todo, repuso imperturbable el americano, quiero saber si usted está dispuesto a discutir serenamente el punto y a oír mis explicaciones. Si no es así, me parece inútil prolongar esta entrevista. Cualquier explicación es ociosa en el caso presente y usted no tiene más que elegir uno de los 2 caminos que le he propuesto. ¿Por cuál se decide usted? Por ninguno, contestó con acento resuelto Mr. Ward. ¿Cómo?, exclamó estupefacto Fernando. Ruego a usted que me preste atención por un instante, sin perjuicio de proceder después como le plazca. Cometí una falta, es cierto, pero estoy tan lejos de ser un santo como de merecer el calificativo de infame. Procedí con una irreflexión de que me arrepiento, como habrían procedido en parecidas circunstancias la mayor parte de los hombres de mi edad. No me acuso de traición, de engaño ni deslealtad. Ni con usted, porque no habiendo pedido usted la mano de esa señorita, nadie podía impedirme pretenderla. Ni con ella, porque jamás le di palabra de casamiento, ni ella me la exigió. Ni con su familia, porque no me introduje en la casa con pérfidas intenciones, y si a veces pasaba algunos días allá, era cediendo a sus instancias. Por lo mismo que esa honorable familia le brindaba su confianza, estaba usted obligado a ser más caballero. También usted, dijo fríamente Mr. Ward, visitaba como yo en calidad de simple amigo. Y sin embargo, ¿está usted seguro de que nunca abusó de la confianza de la familia ni se permitió con esa señorita ciertas libertades que solo pueden tolerarse en vísperas de la boda? Fernando se sonrojó, y el furioso «mentís» que iba a lanzar expiró en sus labios, ahogado por aquel espíritu justiciero que siempre había gobernado sus palabras y acciones. No obstante, la rabia y la indignación que sentía no se atrevió a protestar porque su conciencia le presentó en tropel, como fantasmas acusadores, la escena del antepalco, las ocurridas en la quinta y la despedida en el corredor la víspera del destierro. Como guardó silencio, el yanqui prosiguió. Puesto que ella estaba libre, me atreví en un baile a declararle mis sentimientos, nacidos esa misma noche bajo la impresión de su belleza y mi resolución de marcharme para siempre. Ella me dijo: «Quédese usted, lo demás fue obra de la fatalidad, favorecida por las sugestiones de una muchacha demasiado casquivana. Penoso es para mí entrar en ciertos detalles repugnantes, pero usted me pone en el duro caso de referirlos.
Ambas señoritas iban casi todas las noches a pasear solas por la acera de mi casa y se detenían enfrente de la ventana del billar, donde jugábamos el novio de Luisa y yo, salíamos entonces a conversar con ellas, las invité a entrar. No agrave usted su falta insultando a su víctima, dijo fuera de sí Fernando. Supongamos por un momento invertidos los papeles, continuó Mr. Ward sin hacer caso de la observación, que yo me acerqué primero a esa señorita y que recibí de ella pruebas de su amor. Supongamos también que usted la conoció después y advirtió que aceptaba enseguida sus obsequios, dígame usted con toda franqueza. ¿La habría elegido usted para esposa, viendo con cuánta facilidad olvidaba en pocos días y sin motivo alguno al hombre a quien adoraba? Por salvarla de la deshonra, sí. Pues yo no, repuso con flema Mr. Ward. Una mujer, por salvar su reputación, puede aceptar la mano de un hombre que ya no la ama ni la estima. Pero faltando el cariño y el aprecio, la existencia sería un verdadero infierno para ambos, y acaso más para ella. Lo cual quiere decir, replicó con la misma calma Fernando, que negándose usted a casarse, porque desgraciadamente en mi país no se castiga como aquí a los seductores, acepta usted la segunda de mis soluciones. Tampoco. El duelo es aquí una cosa absurda y penada severamente por las leyes. Además, la muerte de usted o la mía, lejos de poner a la señorita al abrigo de la maledicencia, solo serviría para hacer público lo que ahora es un secreto bien guardado entre nosotros. Comprendo que usted, añadió al ver que Fernando sonreía desdeñosamente, va a pensar que rehúso por miedo. Por miedo del ridículo, podría ser, nunca por temor a otro hombre. Hace 6 años que hice en México la apuesta de aventurarme solo por un camino infestado de bandoleros. 3 me asaltaron con escopetas. Tuve la desgracia de matar a 2 y herir al tercero, puede usted ver eso en los periódicos de aquella época. Si quiere usted vengarse, atáqueme aquí o en la calle o mejor en un lugar solitario. Pero, repito, con la muerte de uno de los dos o de ambos no se remediaría nada. Si todos sus compatriotas opinan como usted, dijo sarcásticamente el abogado, no se atreverán en adelante a predicarnos moralidad a los latinos. En cuanto al duelo, estoy seguro. En cuanto a lo otro, no podría afirmarlo, pues depende del temperamento de cada uno y de las circunstancias. De todos modos, el que fraguó el plan de fuga, el raptor de la señorita Valdés, no fue un paisano mío. Fernando recibió la estocada en pleno pecho. Por un momento, vio delante de sí una nube roja y le acometieron vivos deseos de dar muerte allí mismo al cínico seductor. Pero comprendiendo que cualquier violencia no haría más que empeorar la situación de todos, dominó el primer impulso y acercándose al escritorio dijo pausadamente. Cuando arregle las cosas de manera que pueda castigar a usted sin perjudicar la reputación de la familia que usted ha sumido en el dolor, vendré expresamente a matarle como a un perro. Es usted un miserable. Y diciendo esto, salió lentamente del despacho, mientras Mr. Ward, encogiéndose de hombros y sin mirarle siquiera, alargó la mano para tomar del escritorio otra carta y reanudar la interrumpida lectura de su correspondencia. Tan fuerte fue la conmoción que en el cerebro de Fernando produjo la anterior escena, que anduvo vagando por las calles de Nueva York sin pensar en acostarse hasta la 1 de la madrugada, hora en que regresó al Hotel Astoria, al mismo cuarto que ocupara durante su destierro. No obstante, el odio y el desprecio que sentía por Mr. Ward no dejaba de comprender que éste no carecía de razón en cuanto a la inutilidad de emplear medios violentos. Si el yanqui se negaba a casarse, ¿qué recurso quedaba al joven abogado? ¿Matarle? Fuera de la satisfacción de la venganza, ¿qué provecho resultaría de aquel asesinato? ¿El presidio acaso la silla eléctrica para él y la deshonra para la familia a quien defendía? Por otra parte, ¿era en realidad Mr. Ward tan culpable como él se lo había imaginado? ¿No lo era quizás en mayor grado la joven que con su imprudente conducta había autorizado la falta? Hacía tiempo que esta reflexión torturaba a Fernando como una flecha envenenada que en vano trataba de arrancarse del corazón. ¿Cómo concebir tal doblez, tan inaudita perfidia en la mujer que pocos meses antes le diera tantas pruebas de amor apasionado? Al pensar cuán injusta y vilmente había sido burlado, amargo resentimiento le corroía el alma y se preguntaba si no era casi ridículo constituirse en paladín de quien no había tenido para él consideración alguna. Pero luego, al ver con los ojos del pensamiento la imagen llorosa de la joven, víctima de su inexperiencia de huérfana voluntariosa y de las malas artes de un aventurero sin escrúpulos, se sentía inclinado a perdonarla, como se perdona a la inconsciente Helena del poema homérico. Aquel sentimiento de justicia arraigado en él desde la infancia le gritaba que la negativa de Mr. Ward, aunque cruel y nada caballeresca, no carecía de fundamento. Pero también le decía que Margarita no merecía tan riguroso castigo, puesto que su caída fue hija más bien de la irreflexión que de la perversidad. Recostado en un sillón, en aquel suntuoso Hotel Astoria en donde algunas semanas atrás había recibido de doña Virginia el primer anuncio de su infortunio, pasó Fernando el resto de la noche sin poder conciliar el sueño, como quien no atina con la solución de un arduo problema.
Apenas amaneció se dirigió a los muelles para embarcarse en el vapor Pastores, que zarpaba a las 8 en viaje directo para Costa Rica. Cuando el barco levó ancla se reclinó Fernando en la borda, y por largo tiempo contempló sombríamente aquella tierra aborrecida de la cual se alejaba con propósito de no volver nunca. Capítulo 14. Corazón latino. Dirigiendo y vigilando la operación del ordeño, que 4 robustos mocetones practicaban desde que aclaraba el día hasta cerca de las 9, el bueno de Fermín recorría aquella mañana los establos, ya pasando la mano por el lomo a las mansas vacas holandesas, ya haciendo cosquillas en el testuz a los robustos terneros, ya riñendo a los muchachos porque no aseaban debidamente los grandes envases de estaño en que se despachaba la leche a la capital. Varias semanas hacía que andaba malhumorado y gruñón, él tan decidor y jovial de ordinario. Y era que el fiel mandador no acertaba a explicarse los misterios que últimamente ocurrían en aquella casa que él miraba como la suya, y su alma ingenua y cariñosa se había contagiado de la tristeza de sus amos. Natural era que la enfermedad del patrón, aquella repentina parálisis que no le permitía moverse sin ajena ayuda, hubiese contristado a toda la familia. Pero, ¿por qué la señorita vivía recluida en su cuarto y las contadas veces que se asomaba a la galería o al jardín aparecía tan demacrada y melancólica? ¿Por qué su novio, aquel joven tan noble y simpático, había hecho apenas una corta visita al volver del destierro y al día siguiente se había marchado de nuevo para allá abajo? ¿Sería él el causante de todo aquel desconcierto? El rudo caletre del mandador se perdía en un laberinto de conjeturas a cual más extravagante, pero se guardaba muy bien, por cariño a los señores, de comunicar sus aprensiones a la servidumbre. La mañana estaba fría y lluviosa. Negros nubarrones que parecían brotar del cráter del Irazú cubrieron poco a poco todo el cielo, empujados por un vientecillo glacial que traspasaba la piel con alfileres de hielo. «Carachas, qué viento tan gelao», dijo uno de los ordeñadores abotonándose hasta el cuello el chaquetón de jerga, «el ubre de esta condenada parece un tarro de granizos». Fermín, luego que hubo inspeccionado los pesebres y remojado el afrecho para las vacas, se detuvo en el extremo del cobertizo, desde donde se descubría buena parte del camino de San Isidro, y recostándose en un horcón paseó una mirada distraída por el paisaje lejano. De pronto se llevó la mano a la altura de los ojos extendida horizontalmente para ver mejor. En la cuesta acababa de divisar un punto negro que se movía en dirección de la finca, agrandándose a medida que subía. Y a poco pudo Fermín distinguir lo que era, y entonces no pudo reprimir una exclamación de sorpresa y de alegría. ¿Cómo confundir con otro aquel corcel negro y reluciente como el ébano que trepaba la escarpada pendiente, manoteando con tanta elegancia y brío? El mandador atravesó a la carrera a los potreros y llegó a la verja casi al mismo tiempo que se detenía delante de ella un jinete. «Don Fernando, dichosos ojos que lo ven. ¿Está bueno? ¿Cómo le fue por allá abajo?» «Bien, Fermín», contestó sonriendo el joven. «¿Y tú?» «Alentao, quiere Dios. Él lo ha echado por acá a ver si se alegra esta casa. Oye, Fermín, supongo que doña Virginia está levantada ya. Dende las 5 anda trasteando por toda la casa y cuidando sus animalitos. El patrón es el que está en cama dende antier. Adelántate y dile a ella, pero solo a ella, ¿entiendes? Que estoy aquí y que deseo hablarle en la galería sin que nadie se entere». El mandador le miró sorprendido, pero se apresuró a cumplir sin replicar. Fernando desmontó en la cuadra, ató a Menelica al pesebre después de quitarle el freno y se encaminó paso a paso hacia la casa. En lo alto de la escalinata le aguardaba ya doña Virginia, en cuyo semblante se transparentaba ese íntimo gozo que produce la vista de una persona querida. La simpática viejecita estaba muy cambiada. El rostro más enjuto, el cabello más blanco. El cuerpo antes erguido y ágil, a pesar de los años, se encorvaba ahora como agobiado por enorme peso. Los ojos habían perdido la expresión maliciosa de antaño, y los párpados enrojecidos delataban largas vigilias y no pocas lágrimas. Fernando la abrazó con cariño y le dijo sin preámbulos: «Doña Virginia, necesito ver ahora mismo a Margarita, antes de hablar con don Rafael. Un momento nada más. Se trata de decidir la suerte de todos». Era tan apremiante el tono del abogado que la anciana no se atrevió a preguntar nada ni a poner objeciones, y rogándole que esperase allí un momento, se dirigió a la habitación de su sobrina. Transcurrió largo rato. Fernando, solo en la galería, se puso a recorrer con mirada pensativa aquel lugar y aquellos objetos que evocaban en su memoria dulces recuerdos muertos para siempre. Los muebles de junco, las mesitas de laca, las canastas con parásitas, el delicioso jardín que se veía al través de la vidriera, como alfombra de vivos colores, el árbol gigantesco vinculado tan estrechamente con la vida de la familia, todo, ay, yacía ahora envuelto en una nube de tristeza, y las gotitas que la niebla colgaba de los rosales se le figuraban a Fernando diminutas lágrimas vertidas por las cosas. Volvió al fin doña Virginia, diciéndole: «Puedes pasar. Te espera en su cuarto. Por Dios, no vayas a decirle nada que la haga sufrir más de lo que sufre».
Fernando siguió por el pasillo a doña Virginia, la cual, después de dar unos golpecitos en la puerta, la abrió y se retiró discretamente. Al principio nada vio Fernando, pues la habitación, con las ventanas entornadas, estaba casi en tinieblas. Poco a poco fueron surgiendo ante su vista las formas de los muebles, y al fin distinguió a Margarita, echada sobre el lecho, vestida de negro, con la cara oculta entre las almohadas para ahogar los sollozos. Inmóvil en el centro del cuarto, dijo Fernando con voz apagada y trémula. Margarita, no vengo a hacer a usted recriminaciones por lo pasado ni a abrir la tumba en que nuestros corazones sepultaron el recuerdo de aquellos días. Vengo únicamente para decirle que hice cuanto estuvo en mi mano para devolver la tranquilidad a usted y a su familia. Pero mi viaje fue infructuoso. Pensé encontrarme con un caballero y tropecé con un canalla. Sin embargo, todavía se puede reparar el daño. Hay un medio, aunque quizá demasiado duro para usted. Que usted consienta en ser mi esposa. Margarita se incorporó espantada, muda por la emoción, y por primera vez clavó en él sus hermosos ojos humedecidos por el llanto. No me he explicado bien, continuó él con amargura. Nuestra unión será de pura fórmula. Nos casaremos civilmente, tendremos habitaciones aparte. Luego partiré yo para Europa y más adelante no faltará pretexto para que usted solicite el divorcio, quede libre y pueda elegir un hombre que la haga feliz. Margarita seguía mirándole como si no diese crédito a lo que oía. Una palidez cadavérica cubrió sus mejillas, luego se puso encendida y bajó los ojos murmurando entre sollozos. Fernando. Fernando. ¿Acepta usted?, repitió él con tono casi suplicante. Entonces Margarita se levantó sacudida por una emoción indescriptible y acercándose a él exclamó trastornada y con desgarrador acento. No, yo no merezco tanta generosidad, no tengo derecho de aceptar tu sacrificio. Déjame abandonada a mi desgracia. Ah, ¿por qué no me matas en lugar de perdonarme? Soy una infame, la más infame de las mujeres. Cálmese usted y piense que debemos afrontar la situación presente. ¿Me autoriza usted para proponer mi idea a su papá? Por toda respuesta estrechó ella la mano de Fernando entre las dos suyas y enseguida recostó la cabeza en la pared, se llevó el pañuelo a los ojos y se puso a llorar en silencio. Hallábase todavía en la cama el señor Montalvo cuando le anunció doña Virginia el regreso del abogado. Un rayo de alegría iluminó su marchito rostro al recibir la noticia, pues sospechando el objeto del viaje de su joven amigo a Nueva York, esperaba que fuese portador de buenas nuevas. Ordenó que le hiciesen entrar inmediatamente y al verle exclamó. Ahora es cuando siento más que nunca esta maldita parálisis, porque no me deja darte un fuerte abrazo. No importa, lo doy por recibido, contestó Fernando, abrazándole a su vez con filial cariño. Después, sin hacer caso de las interrogativas miradas del anciano ni referirle los pormenores de su viaje, dijo con voz grave y pausada. Don Rafael, vengo solamente a una cosa. A pedirle la mano de Margarita. Si en aquel momento hubiese caído sobre la finca una erupción del Irazú, no habría sido mayor la estupefacción del pobre viejo. Se incorporó como pudo sobre el brazo izquierdo y mirando con los ojos extremadamente abiertos al joven, tartamudeó. ¿Cómo? ¿Qué dices? Tú. Hace 10 meses que debiera haberlo hecho, dijo Fernando. Y acaso por culpa mía, pero no hablemos de eso. Relató entonces su entrevista con Margarita y expuso el plan que pensaba poner en efecto. Era preciso salvar la honra de la joven, disponiéndolo todo con habilidad para no dar pábulo a la murmuración. A fin de disculpar lo precipitado de la boda se valdría de la treta siguiente. Unos días antes de participar su enlace como es costumbre, publicaría un fuerte artículo contra el gobierno, a propósito de un proyecto de ley que se iba a discutir en el Congreso, y como el mismo día que Fernando regresó del destierro, le había hecho saber el ministro de Gobernación, por medio de uno de sus agentes, que estaba resuelto a extrañarle del territorio costarricense si volvía a inmiscuirse en política, y como el abogado sabía que su excelencia nunca prometía en vano tales cosas, estaba seguro de recibir la orden de salir del país el mismo día que saliese de la imprenta su artículo. No le sería difícil obtener, sin embargo, una prórroga de 2 o 3 días para celebrar sus bodas, y con tal motivo la ceremonia se haría en familia, evitando así la enojosa curiosidad de los extraños. Cuando concluyó de hablar Fernando, don Rafael, conmovido y con los ojos húmedos, le apretó fuertemente el brazo con su mano izquierda y dijo: «No me había equivocado en el juicio que hice de tu carácter desde el día en que te vi. Bendito sea Dios que ha permitido que no se extinga la antigua estirpe de los caballeros castellanos y que su nobleza resalte aún más en medio de tanta infamia. Qué orgulloso me habría sentido de haberte llamado hijo mío. Pero ni mi hija ni yo podremos aceptar tu generoso sacrificio, pues... ¿Sacrificio? ¿Y qué tengo yo que sacrificar?», dijo melancólicamente Fernando. «Ilusiones, porvenir, felicidad, todo lo perdí ya para siempre. Soy un eslabón inútil de la cadena humana y mi postrera satisfacción será la de contribuir en algo a la felicidad de una familia que tanto estimo.
Trabajo y no poco le costó vencer la resistencia del hidalgo anciano, y acaso no lo consiguiera sin la eficaz intervención de doña Virginia, cuyas oportunas reflexiones y persuasiva elocuencia hicieron gran peso en el ánimo de su hermano. Por fin se convino en confiar la dirección de aquel delicado asunto al inteligente joven, el cual partió para la ciudad pocos minutos después, prometiendo volver el próximo domingo. La aurora del día siguiente anunció la terminación del temporal, pues los rayos del sol naciente no tropezaron en el cielo con la más leve nubécula, y la naturaleza antes aletargada despertó risueña como una joven desposada al beso de su marido. En los potreros los becerrillos demostraban su alegría corriendo con la cola levantada y dando corcovos mientras sus madres los llamaban con sonoros bramidos. Los árboles, tan silenciosos la víspera, se poblaban ahora de centenares de pajarillos a cuyos gorjeos hacía coro, allá en el corral, el estrepitoso cacarear de las gallinas. Fermín, a quien el mal tiempo hacía temblar por la salud del ganado, no cabía en sí de gozo. Pero su regocijo no tuvo límites cuando se dio cuenta de que otro sol no menos esplendoroso parecía haberse introducido en la casa, porque ese día la señorita pasó por primera vez toda la mañana en el jardín, don Rafael almorzó con buen apetito al pie del higuerón, y doña Virginia había recobrado el aire jovial de otros tiempos. ¿Quién podría pintar el entusiasmo del leal servidor cuando a la noche supo por boca de la cocinera que la niña Margarita se iba a casar con don Fernando? Malicioso como todos los aldeanos, al observar pocos meses antes las repetidas visitas de Mr. Ward, había sospechado que pretendía la hija del patrón. Pero sin dejar de reconocer la inteligencia, pericia y energía del machito, le desagradaba altamente la dureza y falta de consideración con que trataba a los peones. Don Fernando era otra cosa. Mandaba sin lastimar a los subalternos, sin hacerles sentir la inferioridad de su condición, y era tan campechano y tan noble, que todos le respetaban y querían, en particular él, Fermín, que habría dado gustoso 2 dedos de la mano y aún sus 2 perros y su vieja escopeta por ver aquel joven convertido en yerno de don Rafael. No había sido él quien le socorrió con un billete de 10 colones cuando tuvo grave a uno de sus chacalines, no le había regalado su propio cuchillo de caza el día que tiraron las pavas. Para celebrar el feliz acontecimiento fue el mandador a su casita a traer una botella de contrabando, regalo de un compadre suyo, y convidó con ella a la Mantornes. Así se explica que aquella noche resultara mezclado con café el chocolate de doña Virginia y requemada la tortilla de queso con que acostumbraba tomarlo. Ya en la capital no perdió un instante Fernando en poner por obra su abnegado proyecto. Comenzó por reducir a metálico casi toda su fortuna y situar el dinero en un banco de España, pues tenía la firme intención de pasar en Madrid o en Barcelona el resto de su vida. Poco después hizo circular las esquelas de participación, que causaron no poca sorpresa entre sus relaciones, y en la misma semana un folleto en el cual atacaba acerbamente los proyectos sometidos por el Ejecutivo al Congreso. Todo resultó como se lo había figurado. El día de la publicación del folleto se le comunicó extraoficialmente la orden de abandonar el país en término de 24 horas. Pero escribió al ministro pidiendo un plazo de 3 días para realizar su enlace y arreglar sus asuntos, manifestándole a la vez que hacía tiempo tenía decidido ausentarse para siempre del país, razón por la cual su excelencia no tuvo inconveniente en acceder a lo solicitado. Celebróse en el higuerón el casamiento civil, y don Rafael tuvo buen cuidado de hacer saber a sus amigos que Margarita no acompañaría por entonces a su esposo en su viaje por fuerza, porque estaba aún muy delicada y no podría soportar el frío del invierno europeo. Capítulo 15. La catástrofe. Quien no posea exquisita sensibilidad, refinada por una cultura superior, será incapaz de concebir la intensa tristeza de un hombre que ya en el ocaso de la existencia se encuentra solo en el mundo, maltratado por la suerte, arrojado de improviso en el seno de una ciudad populosa en donde se considera aún más aislado que en el corazón de las selvas o en los arenales del desierto. A ese triste le queda al menos la estéril satisfacción de haber realizado bien o mal su misión sobre la tierra y la de morir arrullado por el recuerdo de épocas más felices. Pero, ¿quién podrá medir el dolor, el infinito dolor del que en edad lozana ve derrumbarse como castillo de naipes el soñado palacio de un porvenir que nunca volverá a reconstruirse? La desesperación del joven herido mortalmente por los desengaños, condenado a arrastrar una existencia sin objeto, como un presidiario que arrastrara un cadáver al extremo de su cadena. El hormiguero humano que en las Ramblas de Barcelona se codeaba diariamente con Fernando, no sospechaba siquiera que aquel cuerpo juvenil y arrogante fuese el ataúd de una alma cuyos resortes habían saltado en 1000 pedazos. Ilusiones, amor, gloria, felicidad. Todo lo había arruinado, pulverizado en un instante el cruel destino. Para disipar su tedio el pobre desterrado subía casi todas las mañanas en el tranvía funicular hasta la cima del Tibidabo para absorberse desde allí en la contemplación del azul Mediterráneo. El mar atrae siempre al soñador y al desgraciado, porque en su llanura monótona y sin límites pueden volar sin trabas ni freno esos 2 corceles indómitos que se llaman la fantasía y el dolor.
Cada vez que Fernando divisaba entre las blancas y diminutas velas de las barcas pescadoras la mancha oscura de un transatlántico, la corriente de sus pensamientos le arrebataba al través del océano hasta las playas de su patria, de aquella madre patria que le había arrojado de su seno por el crimen de amarla mucho, aquella cruel y desgraciada madrastra a cuyos pies había sacrificado su tranquilidad, su porvenir y hasta su amor. No, jamás volvería a pisar sus inhospitalarias playas. Había luchado abnegadamente por ver algún día a su pueblo regenerado, libre y feliz. Había denunciado valientemente los abusos y los vicios. Había combatido el servilismo, la apatía y la falta de valor cívico. Había abierto campaña contra los ambiciosos que convertían la república en escandaloso mercado, contra la falsa orientación que se da a la juventud. Había dado la voz de alarma para atajar a la nación en la fatal pendiente por la cual se iba precipitando en la ruina o en los brazos del extranjero. ¿Y todo, para qué? Para verse insultado por la prensa asalariada, abandonado de sus amigos, perseguido por la venganza de los de arriba y el resentimiento de los de abajo, que no podían perdonarle su brutal franqueza. Cuando pensaba el expatriado en sus antiguos copartidarios, en aquellos declamadores que andaban de plaza en plaza y de club en club predicando virilidad e independencia y que ahora besaban humildes la mano que les azotó el rostro, un asco invencible se apoderaba de él y se juraba no volver a su patria hasta que otra mano sana y firme amputase los miembros podridos y limpiase al país de toda aquella inmundicia. Uno de dichos tránsfugas le escribió confidencialmente invitándole a regresar siempre que se comprometiera a no mezclarse más en la política. Ni siquiera contestó la carta. Estaba resuelto. No volvería allá jamás. ¿Para qué? Luchar era inútil. Resignarse a vegetar esclavizado, imposible. No tenía siquiera hogar. La mujer que se adueñó para siempre de su corazón le había traicionado villanamente. Y por una sangrienta ironía del destino esa mujer llevaba su nombre y era su esposa ante la ley y ante los hombres. No la amaba ya, no podía amarla. Pero entonces, ¿por qué le había hecho el sacrificio de su libertad? ¿Por qué no había pensado hasta entonces en buscar un pretexto para romper la cadena que se forjó voluntariamente? ¿Por qué se torturaba discurriendo sofismas para disculparla a ella y arrojar toda la responsabilidad sobre el seductor? ¿Por qué le atosigaba sin tregua la idea de que muy pronto vendría al mundo el fruto de la maldad, el ser inocente que había de levantarse como barrera infranqueable entre él y Margarita? De la escasa correspondencia que de Costa Rica recibía, solo leía con avidez las cartas de doña Virginia y las que don Rafael le escribía por mano de su hija. Jamás dejaba aquella de contarle por menudo la melancólica vida que hacían en el higuerón y los remordimientos y vergüenza que martirizaban a su sobrina al recordar su locura. Don Rafael, por su parte, le hablaba tristemente de los progresos de su enfermedad y de la decadencia de sus negocios, confiados ahora a las honradas pero inexpertas manos de Fermín. A principios de la primavera, cuando se cubrieron de renuevos los plátanos de la Rambla, recibió Fernando, con 2 semanas de intervalo, 2 cartas cuya lectura produjo hondo trastorno en su espíritu. La primera era de doña Virginia, quien en discretas frases le daba cuenta de que al fin había ocurrido el temido acontecimiento, pero agregaba este párrafo. Dios quiso librar a la pobrecita de tener siempre delante de ella un testigo de su falta y dispuso que no viniera al mundo con vida el inocente. La otra carta, fechada 15 días después, estaba firmada por Margarita y decía así. Fernando. Me atrevo a escribirte porque necesito desahogar mi pena y abrirte mi corazón. No temas que vuelva a importunarte. Esta carta es la primera y será la última. Comprendo cuánto me aborreces, cuánto me desprecias. Es muy justo. Yo no merezco ni siquiera servirte de rodillas. Has sido tan noble y generoso con esta desgraciada que tu bondad y tu perdón han sido mi mayor castigo. ¿Cómo pude ser tan mala, tan infame? Estaba loca, te lo juro. Yo te amaba con toda el alma, solo a ti, pero aquel miserable se valió no sé de qué artificios infernales para trastornarme. Nunca sentí amor por ese hombre, nunca, te lo juro por la memoria de mi madre. He oído hablar de magnetismo, sugestión, qué sé yo, y pienso que estuve bajo una influencia semejante. Perdóname los disparates que escribo. Quería únicamente decirte que yo no tengo derecho para seguir arruinando tu porvenir ni tu dicha, que no puedo consentir por más tiempo en tu sacrificio. Eres joven y mereces ser muy feliz. Arroja la carga que te parece insoportable, busca algún pretexto, inventa algún medio para romper el lazo con que te ataste por salvarme. A mí no se me ocurre ninguno, más que quitarme la vida, y bien sabe Dios que si no lo he hecho todavía es porque me da lástima de papá. Se quedaría tan solo y enfermo el pobrecito. Si soy yo el único obstáculo que se opone a tu felicidad, ¿por qué no te libras de mí de cualquier modo? Ordena y obedeceré. Haré cualquier cosa con tal de pagarte lo mucho que te debo y de merecer tu perdón. Margarita.
Después de leer esta carta, anduvo Fernando sin rumbo por las calles de Barcelona, como un sonámbulo, como anduvo por Nueva York al salir de su entrevista con Mr. Ward, impulsado por esa necesidad de moverse que experimenta el que se halla bajo el peso de una emoción profunda, movimiento semejante al del animal que sacude el miembro herido como si quisiera arrojar de sí el dolor. Al anochecer se encerró en su habitación y se puso a escribir una carta cuyos borradores rompió y rehizo varias veces. Cuando puso el sobre, lo miró con extrañeza, pues nunca en su vida había puesto aquella dirección. Qué singular le parecía aquel de que enlazaba su apellido con el nombre de una mujer. Él mismo fue al día siguiente a poner la carta en el buzón, con otra para don Rafael. Tomando luego un carruaje dio un largo paseo por la calle del Marqués del Duero y siguiendo la carretera de Madrid hacia el lado de la Plaza Cortés, se detuvo delante de una hermosa casa rodeada de jardines, cuyo arrendamiento había visto anunciado en los periódicos. Entendióse con el propietario, que vivía allí cerca, y a la tarde quedó firmado el contrato. En los días siguientes se ocupó Fernando en dirigir las reparaciones del inmueble, secundado por una cuadrilla de tapiceros y pintores. Y aunque la vivienda contaba con el menaje necesario, el inquilino compró en los almacenes no pocos muebles, entre los cuales llamaban la atención un cochecito para inválidos, así como una imagen de gran tamaño, admirablemente esculpida, que representaba al arcángel San Rafael, de quien era especial devota doña Virginia. Grande fue el esmero con que arregló dos de las habitaciones de la casa, en una de las cuales fue colocada la imagen dentro del lujoso camarín. Pero fue aún más prolijo en el alojamiento de un tocador y de una alcoba exornados con tanta riqueza y gusto, que a ojos vistas se comprendía que estaban destinados a servir de nido a una mujer joven y elegante. Por último, terminada su obra, dio un postrer vistazo a toda la casa, guardó la llave en el bolsillo y se entregó de nuevo a sus diarios y monótonos paseos. Pero ahora con desusada animación en el semblante, como si hubiese desaparecido para siempre la sombría nube de antaño. Mas, ay, no fue muy duradera su placidez, porque no habían transcurrido todavía 3 semanas desde que puso en el correo aquellas 2 cartas para Costa Rica, cuando encontró en el hotel una con el sello de su patria, cuya enlutada cubierta le hizo palidecer de angustia. Qué nueva desgracia venía a anunciarle aquella misiva cuya letra reconoció al punto. Su carta no debía de haber llegado todavía a su destino y era demasiado pronto para recibir contestación. Rasgó el sobre con mano temblorosa y leyó lo siguiente. Fernando. Papá ha muerto. Murió antier y de una manera horrible. Quisimos avisarte por cable, pero no hay comunicación hasta dentro de 15 días. Yo no tengo ya corazón para sufrir tanto. Figúrate que todos los días pasaba mi pobre viejito algunas horas al pie del higuerón, a donde le llevábamos en una silla. Allí se distraía leyendo y mandaba que lo dejaran solo hasta que nos llamara. Yo estaba cosiendo en mi cuarto mientras mamá andaba por la cocina. De pronto oí un gran estruendo, tembló el piso, y creyendo que era un terremoto, salí corriendo a la galería. Allí me quedé horrorizada, sin poder gritar, el árbol se había partido en 2, y cuando llegamos, papá estaba agonizando, con una espantosa herida en la cabeza. Murió un momento después, sin hablar, sin conocerme siquiera. ¿Por qué ese árbol cruel no me aplastó a mí, que traje la ruina y el dolor a esta casa? Ahora estoy sola, sí, porque mamá ya no me quiere. Ni ella ni nadie en el mundo. Margarita. Durante algunos minutos permaneció Fernando de codos en el escritorio, con el puño cerrado entre las cejas. Cosa extraña. Cuando alzó la frente, no se advertía en su hermoso rostro señal de abatimiento, sino esa luz de la mirada y esa contracción de las facciones que en las grandes crisis revelan una resolución inquebrantable, dispuesta a atropellar todos los obstáculos y desafiar todos los peligros. Era que ante los ojos de su pensamiento acababa de pasar enlutada y llorosa la imagen de aquella mujer en quien tan ferozmente se había ensañado la suerte, de aquella pecadora más inconsciente de su falta que la heroína de la epopeya griega, de aquella adorable criatura, víctima de neurosis hereditaria y de un ambiente sensual y malsano, flor purísima hollada por la planta de un extranjero insolente. Era que en pos de esa triste visión había desfilado otra no menos triste. La imagen de la patria que él había deseado ver feliz, próspera y libre, y que ahora contemplaba empobrecida, ultrajada, roída por la concusión y por los vicios, empujada a pesar suyo por la precipitada pendiente que conduce a la disolución y a la ruina. Se representó a su patria como un bello jardín abandonado de sus dueños y expuesto a ser pisoteado por gentes extrañas, y comprendió entonces que su puesto estaba allá, entre los suyos, y que permanecer alejado de ellos equivalía a una cobarde deserción. Por primera vez echó de ver el egoísmo de su conducta al querer eludir con su ausencia definitiva la parte que le cabía en el sufrimiento general y las obligaciones que le imponía su deber de ciudadano y de caballero. Recordó que al otro lado del océano reclamaban su presencia una joven desamparada de cuya desgracia era también el responsable, y un pueblo necesitado del concurso de todos sus buenos hijos para redimirse.
Y al pensar en todo esto, sintió en su alma renacer la fe, a la vez que un rayo de esperanza, rasgando el velo del porvenir, le mostró en lontananza el risueño cuadro de un hogar reconstruido a la sombra de un árbol sano y vigoroso, en el centro de un país feliz, regenerado por la libertad, la virtud y el trabajo. Cuando la visión se desvaneció, Fernando tomó nerviosamente la pluma, puso 4 líneas al propietario de la casa para proponerle la rescisión del contrato, escribió un largo telegrama para Margarita y llamando luego por teléfono a las oficinas de la Transatlántica Española, ordenó que le reservasen un camarote en el vapor Montserrat, que salía para Costa Rica a principios de la semana siguiente.